a esa posibilidad. Señor gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, buenos días, gobernador. Néstor, buenos días. ¿A usted, gobernador, a la gente de Los Llanos, le gusta la idea del presidente Petro de nacionalizar esa carretera? Nos genera mucha preocupación. Nos preocupa que pueda salir peor la cura que la enfermedad. Hoy la gente aplaude cuando le digan cualquier cosa que tienda a solucionar un problema que estamos padeciendo hace 50 años. Pero en este último año y un poco más de tal vez 2 meses del gobierno del presidente Petro, eso se nos ha agudizado. Y no es porque tenga la culpa el presidente de lo que está pasando en la vía, es porque no tienen comunicación ni el gobierno ni el concesionario. Entonces se la pasan tirándose piedra entre ellos y los perjudicados somos nosotros. Y lo que siempre hemos dicho, hagan lo que tengan que hacer, pero siéntense en una mesa a tomar decisiones, porque mientras ellos discuten, nosotros hemos estado aislados y afectando nuestra economía de una manera muy dura. Sí. Gobernador, ¿qué cambiaría con una vía eventualmente nacionalizada? Dice el presidente Petro, nacionalizar significa que el Estado recibe lo que uno como usuario de la vía paga en el peaje. ¿Eso garantiza que la vía garantizaría que la vía funcione mejor? Yo realmente no creo, porque si algo ha mostrado el Estado es que ha sido incapaz en muchas ocasiones, y le voy a poner un ejemplo. Hoy uno de los mayores problemas que tenemos en el Meta, además de la vía, es la empresa electrificadora del Meta, que es una empresa pública. Y es una empresa que antes era un orgullo de esa región, y hoy es una vergüenza. Hoy tenemos todos los problemas, falla la luz durante todo el día en todos los municipios, y es una empresa pública. O sea, nada garantiza que por ser público, que es un discurso que le gusta mucho a algunas personas, nada garantiza que eso funciona. Yo creo que lo que podría hacer el Estado es generarle las condiciones al sector privado para que de una manera equitativa haga las cosas. Ese contrato de la concesión, que yo creo que no lo defiende nadie, ni estaríamos ninguno dispuesto a defenderlo, es muy inequitativo, porque es que pagamos los peajes más caros del país y además no tenemos la vía. Entonces lo que uno quisiera es, siéntense, hagan una renegociación y el Estado podría articular de una manera muy clara con el privado para hacer las cosas. Pero pensar que volviendo a las del Estado y volviendo a las públicas funcionen, eso yo creo que es un gran error. Sí, dice usted, siéntese y haga una renegociación, gobernador, pero también nos dice unos segundos antes que no hay ningún tipo de comunicación entre el gobierno y el concesionario y que esta es una situación que se viene agudizando en los últimos 2 meses. ¿Por qué no hay comunicación? ¿Quién no se quiere sentar con quién? ¿O quién no le responde el teléfono a quién? Es lo que yo creo, no sé si eso sea cierto o no, es lo que yo creo. Es que el gobierno nacional tiene animadversión con Luis Carlos Sarmiento Angulo y con todo lo que significa el Grupo Aval y demás. Y esa animadversión que tienen con Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Aval, pues nos perjudica a todos. Porque yo, en alguna oportunidad, tal vez hace como 2 o 3 meses que estábamos desesperados con la vía cerrada, dijimos al gobierno, oiga, manden a Luis Carlos Sarmiento al carajo o solucionen, pero hagan algo, porque llevamos 1 año y 2 meses y es un tire y afloje. Cuando nos convocan a reuniones a nosotros para hablar de la vía, debería estar sentado el concesionario, y nunca está sentado el concesionario. Siempre nos sentamos con la ANI, con el Invías, y dejamos al que está administrando la vía hoy por fuera. Y siempre pregunto lo mismo y me dicen, no, eso después, porque estamos revisando unos temas. Entonces yo creo que esa falta de comunicación de esos dos, a nosotros nos tienen como una salchicha metidos en la mitad del sándwich, del perro caliente ahí, y no solucionan y estamos en eso. Gobernador, hoy los peajes los recibe Coviandina, que es el concesionario, ¿cierto? Así es. Esa plata de los peajes, ¿a qué se va? ¿A qué se dedica? Hay un tramo de la vía al que no se le giró un solo peso de recursos públicos. Todo fue hecho con recursos del concesionario. Entonces lo que está haciendo el concesionario, recaudando el peaje, es pagando el valor de lo que él ya invirtió. Y en otros... ¿Qué pedazo es ese, gobernador? El tramo 2, Chirajara Fundadores, que fue asumido totalmente por el concesionario. Que ahí fue donde se cayó el puente de Chirajara hace un par de años. Ahí fue donde se cayó el puente, que va a estar listo en los próximos días y no va a funcionar. Ah, pero ¿y por qué no va a funcionar? Porque es las cosas más inverosímiles del mundo, Néstor. Hace meses estamos diciendo que van a entregar el puente en los próximos días, pero para utilizar ese puente hay que pasar por el túnel 13. Y llevan una discusión de 1 año y 2 meses diciendo quién tiene que reparar el túnel. Si usted o usted lo tiene que reparar. Y no se han puesto de acuerdo. O sea que el otro mes que inauguren Chirajara,
vamos a pasar por un lado a echarle pito y a verlo como un monumento a la desidia, porque no lo vamos a poder utilizar. Increíble. Por la falta de comunicación. Gobernador, un poco en el imaginario, el mensaje del presidente Petro es que el Grupo Aval recibe los peajes y no invierte plata en la vía, y que la plata que sale para reparar la vía cada vez que llueve, cada vez que tiembla, cada vez que hay un derrumbe, es del Estado. ¿Esa es la radiografía correcta de lo que pasa en la vía al llano? No del todo, no del todo. El contrato sí tiene mucho desequilibrio, porque nosotros hemos dicho que el concesionario cogió la carne y nos dejó el hueso, porque está administrando unos tramos de la vía, pero los puntos críticos, que son 54, según dijo el ministro del Transporte, atender esos puntos críticos cuesta un billón de pesos, 1 billón. Que eso es lo que menciona el presidente Petro cuando está hablando de la nacionalización. Ese es el 54, los puntos críticos. Pero ¿no? ¿eso no lo asume el concesionario, gobernador? Eso no lo asume el concesionario porque no quedó establecido en el contrato de concesión. Es carne y hueso. Y cogen más la carne y el hueso nos lo dejan ahí en el limbo. Y hoy no sabemos de dónde va a salir, ni siquiera el ministro de Transporte sabe de dónde va a salir el billón de pesos para atender los puntos críticos, que son 54. Y un punto crítico es el kilómetro 58. Que si esos puntos críticos, Néstor, no se atienden, se pueden volver un grave dolor de cabeza. Pero, atenderlos hoy debe ser barato. Después no. Usted que no es petrista, pareciera darle la razón al presidente Petro, porque si el concesionario recibe la plata del peaje, pero no atiende 54 puntos críticos, pues eso quiere decir ese contrato es leonino y solamente está beneficiando a una de las dos partes. Es que yo estoy totalmente de acuerdo en que se sienten a renegociar. El tema de la vía no lo podemos volver un tema político, de petristas o no petristas. Necesitamos solución. Y yo sí creo que pagando unos peajes tan caros como los que estamos pagando, deberíamos tener una vía en mejores condiciones. Pero hoy estamos más lejos de Bogotá que hace 30 años. Nos rendía más cuando íbamos a Bogotá hace 30 años, a ir al médico o a ir a la universidad. Estamos hoy más lejos. Entonces, yo sí creo, y en eso le doy la razón al presidente, no de nacionalizar, porque creo que ese discurso es bastante peligroso, pero sí se deberían sentar a renegociar la administración y la operación de la vía. Sí. Gobernador, en el comunicado de este fin de semana, Coviandina invita al gobierno a sentarse y a discutir posibles salidas. ¿Eso usted lo ve viable? ¿Usted cree que esta puede ser la puerta para que eventualmente el gobierno llegue a un acuerdo con Coviandina? Y obviamente es muy improbable que se haga a través de una expropiación, pero sí a través de un negocio que el Estado colombiano le compre a Coviandina el futuro de la concesión y nacionalizar la vía. ¿Eso cree usted que es posible? Debería ser posible que se sienten a hablar. Si se sientan a hablar con Iván Mordisco, ¿por qué no se van a sentar con Coviandina? Debería ser posible que se sienten a hablar. Eso no puede ser con un comunicado de Coviandina o una declaración del presidente en una reunión. Eso debe ser en una mesa técnica liderada por la presidencia de la ANI, con el Invías y el ministro del Transporte. Ese debería ser el camino, para que nosotros no estemos padeciendo lo que hoy estamos padeciendo. Pero esa posibilidad de que el Estado colombiano termine adquiriendo la deuda a futuros de lo que espera recaudar Coviandina por peajes en los próximos años y asuma directamente el control de la vía y asuma directamente todo el mantenimiento y eventuales modificaciones del trazado, y para evitarse, por ejemplo, esa pelea de quién es el que se encarga de reparar el túnel que no permite que entre en operación el puente de Chirajara. ¿Eso cómo lo ve usted? No, yo lo veo peligroso, lo veo muy riesgoso, porque esa no es la única vía del país, son demasiadas, y el Estado todavía no es tan operativo y tan eficiente para hacerlo. Yo soy de los que creo que el Estado debe generarle condiciones al sector privado para que hagan las cosas, pero de una manera equilibrada, no con tanta ventaja para los privados. Yo creo en la buena articulación del sector público y el sector privado. A mí no me gusta esa guerra de quererle quitar todo al sector privado para que lo maneje el sector público. Eso es muy peligroso. Eso es retroceder. Eso ya lo vivimos en el pasado y eso no funcionó. Gobernador, por lo que usted dice entonces, ¿cree que esta propuesta de la nacionalización, me pareció entenderle a su opinión, es que de pronto es un tema más personal entre el presidente Petro y el empresario Luis Carlos Sarmiento? Eso es un tema como ideológico.
Yo no sé si personal, no lo creo, aspiro a que no, pero yo creo que es un tema como ideológico, porque ese discurso hemos venido escuchando hace mucho tiempo, y no de ahora que es presidente, sino de hace mucho tiempo. Yo sí no le jalo a ese tema de la lucha de clases y de enfrentar a unos con los otros. No, yo creo que aquí podríamos convivir todos, respetándonos cada uno, y podríamos convivir. Gobernador, cuando el presidente Petro dijo en Villavicencio que había politiqueros pagando para bloquear la vía al llano, ¿a quién se refería? Yo no sé, habría que preguntarle al gobernador de Cundinamarca, porque casi todos los cierres han sido en Cundinamarca. Yo lo que sé es que en un par de ocasiones que la gente de Pipiral, que es una vereda nuestra de Villavicencio, esa gente decente y trabajadora que estaba muy, muy angustiada por los cierres de la vía, y en 2 ocasiones salieron a protestar. Pero el resto habría que preguntárselo al gobernador de Cundinamarca, a ver si allá en Cundinamarca hay politiqueros que lo estén haciendo. Aquí no estamos en esa... Aquí tenemos responsabilidad. Le está echando usted todo el agua sucia a su colega gobernador de Cundinamarca, hombre. Gobernador Zuluaga, gracias por acompañarnos. Feliz día.